por ejemplo, a mí se me ocurre también, ya hemos hablado del conflicto entre iguales, de dos niños o dos adultos. ¿Qué pasa cuando es un conflicto de niños con adultos? Que también nos lo encontramos. Se me ocurre un ejemplo de, está jugando en casa y es hora del baño. Y por supuesto, el niño no quiere cambiar esa actividad. ¿Cómo gestionamos eso en ese momento como adulto? Antes de gestionar eso, el niño, la niña tiene que tener muy claro cuáles son el marco y anticipar las acciones. Vale. Es decir, por ejemplo, una manera de prevenir, ¿no?, que el niño o la niña diga no quiero, es decirle, mira, cuando acabes de hacer lo que estás haciendo o cuando pongas esa pieza, la pieza última del Lego, toca bañera. Claro, porque es verdad que muchas veces caemos en el error de 10 minutos, pero es lo que digo muchas veces, el tiempo, ¿cómo lo miren? Ponle un reloj de arena o ponle algo que él lo pueda ver, porque si no es muy difícil. Eso es muy difícil. Entonces, si la referencia es algo que yo estoy haciendo, me lo vas a facilitar. Claro. ¿Vale? Pero supongamos que cuando pongas la última pieza del Lego, toca bañera y esa pieza no llega nunca. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Que esa pieza no llega nunca. Entonces, claro, hay que actuar, hay que mantener el límite y a la bañera. ¿Que no quiere? Cuando el conflicto es adulto-niño, los adultos tenemos la responsabilidad de gestionar la situación. Entonces, hay maneras como es cambiar el foco sobre lo que está haciendo, el foco de atención. Cuando digo cambiar el foco, es el foco de atención, cambiarlo. ¿Qué quieres para cenar? Por ejemplo, hoy para cenar hay esto, y aprovechar el hoy para cenar esto para empezar a reconducir la situación y a llevarla al niño o a la niña hacia la bañera, que es lo que toca. Y cuando estemos en la bañera, ¿ves qué bien, cómo me ha gustado hoy reforzar, recompensar esa conducta de que qué bien lo has hecho hoy, ¿no? Claro. Que cuando tocaba bañera, has venido a la bañera, incluso aunque el niño haya dicho no quiero ahora. Claro. Pero si tú has reconducido la atención y conseguido también que sea consciente de ese cambio que ha hecho y que eso es muy satisfactorio para todo el mundo. Por supuesto. Para el niño que se está bañando y se lo va a pasar genial en la bañera, y para la madre, el padre, el adulto que ha conseguido. Completamente. Además, esto también se puede extrapolar un poco, porque parece que este ejemplo es más de niño de infantil quizá, pero podemos irnos a un ejemplo en primaria perfectamente, sí. que pueda ser que el niño esté jugando a la Play o que esté en su urbanización con su amiguito y sea hora de irse a cenar, y un poco lo mismo, ¿no? Tendríamos que actuar más o menos igual. Lo mismo. En primaria lo que tienen que tener muy claro es el límite, la norma, y también qué pasa si no se cumple esa norma. ¿Y qué podríamos hacer ahí, por ejemplo? ¿Qué pasa si no se cumple esa norma? Hay varias. Aquí depende más de la edad, ¿no? Claro. Cuando ya son un poquito, ya están en últimos cursos, digamos así, ¿no? 8, 9, 10. A partir 11, a lo mejor de tercero de primaria, ¿no? A partir más o menos de tercero de primaria, podemos consensuar con ellos qué pasa si no cumple la norma. Vale. Y de alguna forma ellos se ponen la sanción, el castigo, ¿no? Vale. Castigo entre comillas, porque es una consecuencia de sus acciones. Y así aprenden también que sus acciones tienen unas consecuencias. Que al final también es un poco lo que se van a enfrentar en el día adulto, ¿no? De si yo me salto un semáforo el día de mañana, me va a llegar una multa, porque no me puedo ir de rosita si pasa eso, ¿no? Con los niños es verdad que intentamos siempre trabajar desde el refuerzo positivo, ¿no? Porque es verdad que el castigo suena un poco a agresividad, pero bueno, es que hay muchas maneras de hacerle entender que todo acto tiene una consecuencia buena y mala. O sea,
que no tiene por qué ser consecuencia algo malo siempre, ¿no? No, claro, por supuesto que no. Entonces actuaríamos un poco así. Actuaríamos un poco así. En los más pequeños, entre los que están entre 6 y 8, 9 años, ¿no? 6 y 8, todavía no tienen... hay que empezar, o sea, no tienen del todo desarrollado rápidamente cuál es la consecuencia de mis acciones. Vale. Entonces hay que ayudarlos a que vean la consecuencia de sus acciones y ahí hacerle algunas preguntas, ¿no? ¿Cómo me ves a mí cuando no has cumplido lo que habíamos quedado? Vale. Ahora, ¿cómo te sientes tú? ¿Y qué podemos hacer? Esa pregunta tan maravillosa para sentirnos mejor los dos. Claro, el famoso ¿y qué con esto?, ¿no? ¿Y qué con esto? ¿Y qué con esto? Eso es. Vale. Eso es. Y entonces, bueno, poquito a poco, muchas veces no nos saldrá, no pasa nada. Somos humanos. Por supuesto. Y un día a lo mejor puede ser que le levantemos más el tono de voz a nuestro hijo, que es verdad que con eso tenemos que tener mucho cuidado porque vamos a activar esa amígdala, ¿no?, famosa y al final no nos va a llevar a nada, pero bueno, que somos humanos, que igual que los niños un día pueden tener un mal día, nosotros también nos tenemos que permitir el derecho a tenerlo. Exacto. Lo que pasa que con los pequeños, los responsables no somos nosotros somos los como adultos. Y eso ayuda, porque modelas también, y ayuda a que los pequeños se responsabilicen, empiecen a responsabilizarse poco a poco también de sus acciones. Ahora que estamos hablando de responsabilidades, yo que también toco un poco el tema de secundaria, esa etapa que a tanta gente le da tanto miedo, que dice, adolescencia, parece que es como asociado a horrible, o sea, a mí da un montón, como los 2 años, ¿no?, que les dicen los terribles 2 años. No, por favor, pues esto igual. En absoluto. O sea, me parece una etapa tan bonita esa adolescencia, o sea, que experimentan tantos cambios esos niños, ¿no?, que a mí me hace muchas veces gracia cuando te reúnes con alguna familia, ¿no?, y te dicen, es que para salir está muy listo, pero cuando llega la época de exámenes se organiza fatal, es que no sabe ni cómo hacerlo. ¿Qué está pasando ahí realmente? ¿Qué está pasando mucho? La adolescencia es maravillosa, es la etapa en que se preparan para la vida adulta. De hecho, somos la única especie que tiene adolescencia y es una etapa que tenemos que aprender a mirar diferente. Con más cariño, diría yo. Con mucho, sí, y pasión, porque son apasionantes. Los y las adolescentes son apasionantes. ¿Qué les pasa, ¿no?, en su cuerpo, en su cerebro? Bueno, primero su cuerpo está lleno de cambios, ¿no? Empieza con la adolescencia biológicamente, empieza con la pubertad, eso es. La hormona. Tienen unos cambios que cuesta mucho que se comprendan, ¿de acuerdo? Ellos mismos, estoy hablando. Son los eternos incomprendidos. Exacto, que es ellos mismos. Y además su cerebro entra también en una etapa caótica. Muchas veces decimos que tal como un adolescente deja su habitación, así es su cerebro. Así que imaginaros el caos cerebral. Pero tengo que decir que algún adulto, me incluyo, me puedo incluir ahí, también tiene la casa y eso un poco caos. Seguro. Lo que pasa es que las razones acostumbran a ser un poquillo diferentes. Pero además la adolescencia dura mucho tiempo. Hasta los 25, 28 años el cerebro no ha madurado del todo, porque justo esto es lo que iba a decir. En la adolescencia el cerebro está camino del adulto y está acabando de madurar, ¿no? Entonces, ¿qué les pasa? Tienen una parte un área, unas redes neuronales del cerebro, que es el prefrontal, que están muy inmaduras. Pero claro, el prefrontal nos permite regular nuestra conducta. Pero todavía no puedo, porque mi cerebro no está del todo preparado para regular la conducta.
además tienen otra estructura cerebral en el sistema límbico que se llaman amígdalas, que las amígdalas generan emociones, especialmente el miedo, ¿no? La rabia también interviene en ello, y que esas amígdalas están hiperreactivas. Es decir, que cosas con las que no me enfadaba antes, cuando era niña, ahora me soy un mechero. Exacto. Ahora, y que no me van a enfadar cuando sea adulta. Y por eso hay esas reacciones, se dan esas reacciones de ay mamá, ay papá, ¿qué haces? Esas reacciones tan impulsivas. Sí. Porque la corteza prefrontal... Que no me chape, esa frase famosa. Exacto. Y tienen la piel muy sensible, ¿no? No me mires así. Es una frase también que dicen muchos los adolescentes. Y después tienen otra estructura, que es el estriado, que es el centro del placer, que lo tienen hiperactivo. Entonces, las cosas que nos daban placer antes no son suficientes para nuestro cerebro adolescente. ¿Y qué hago? Como está generando los neurotransmisores que te hacen buscar el placer y conductas placenteras, hago conductas, y además me estoy preparando para ser adulta, hago conductas que seguramente es la que los adultos llamamos conductas de riesgo, pero conductas que me van a producir placer. Y ahí se entiende también que lo más importante para un adolescente es su grupo de amigos, su grupo de iguales. Nosotros pasamos a un segundo plano completamente. Totalmente. Y eso también lo tenemos que aceptar las adultas y jugar con ello, ¿no? Con un adolescente hay que estar ahí, siempre estar ahí. Disponible para cuando necesite, ¿no? Al final... Disponible porque todavía, claro, su cerebro es caótico y hacen conductas, especialmente en la primera adolescencia, ¿no? Que son de niño, de niña todavía, y que dices, pero si esto lo hacías a los 10 años. Y siguen con esa, y de golpe, ¿no? Quieren realizar conductas de adulto. Y es absolutamente lógico. Es porque necesitan hacerlo. Están ensayando ser adultos y se van a equivocar. Y nos vamos a equivocar con ellos y con ellas. Y hay que aprovechar esas equivocaciones para seguir creciendo, aprendiendo poquito a poco, ¿no? Entonces, claro, tenemos un cerebro que, fíjate el cóctel, emociones intensísimas y cualquier cosa me provoca una emoción intensa. Además, voy buscando el placer, pero lo que me permite regular la conducta, el comportamiento, todavía no lo tengo maduro. Claro, tenemos a la adolescente que es absolutamente impulsiva y que va a hacer mucho más caso. Bueno, y que la función ejecutiva al final también. Exacto. Es que no las hemos dejado atrás, pero también me parecen súper importantes. Bueno, las funciones ejecutivas están en el prefrontal, que es el que no tengo maduro, y las funciones ejecutivas son las que me permiten poner el freno de mano. Que para quien no lo sepa, vamos a explicar un pelín qué son las funciones ejecutivas, ¿no? Que entiendo que no todo el mundo tiene por qué saber, ¿no? Pero tenemos ahí ese control inhibitorio, que es lo que decimos nosotros de ese manejo de impulsividad, ¿no? Eso es. Esa memoria de trabajo, esa flexibilidad cognitiva. Es que ahí tenemos un buen... Es un buen cóctel, claro. Y entonces, cuando le decimos, ¿pero no ves lo que estás haciendo? La respuesta más lógica es no. No, claro. No. O cuando le preguntemos, ¿cómo te sientes? Pues no lo sé. Claro. ¿O qué quieres? Pues bien. ¿Por qué? Porque justamente el control inhibitorio, que es lo que yo llamo el freno de mano, no está maduro para poderlo poner automáticamente o conscientemente,
¿no? La flexibilidad, esa idea de poder adaptarme a las situaciones, ¿no? A las situaciones y a lo que me están pidiendo, tampoco. Y es tan caótico que si ya los adultos utilizamos el 20% de la energía del cuerpo, nuestro cerebro utiliza el 20% de la energía. En un adolescente necesita muchísima más energía, igual que su cuerpo, porque está en un proceso de cambio. Increíble. Y entonces tenemos adolescentes eternamente, a veces, algunos y algunas, eternamente cansados durante el Bueno, aparte de que se acuestan más tarde, porque claro, no quieren acostarse temprano. Lo intentamos seguir manteniendo en esa rutina de a las 10 con mucho estar en la cama y eso no es la realidad. Y eso tiene una explicación biológica porque la sustancia que activa, ¿no? Que se activa con la oscuridad y que nos provoca el sueño, esa melatonina, ¿no? Esa melatonina se activa entre 1 y 2 horas más tarde que cuando eran niños y que la del adulto. Y entonces a la noche están hasta las 2 de la mañana hiperactivos. Sí. Pero tienen que dormir 8 horas. Y es complicado. Es complicado. Porque es verdad que el sistema debería tener esas cosas en cuenta, ¿no? Y decir, bueno, pues quizás las clases deberían ser a otro horario muchas veces para esos adolescentes, ¿no? O si tenemos que hacer ese horario, que sean el deporte que los va a activar, que los va a despertar. Tan importante ese deporte en esas edades, bueno, y en todas, ¿no? Pero actividades de relación entre ellos que los va a activar, que los va... Y no tareas que requieran mucho esfuerzo cognitivo. Claro. Porque si requiere mucho esfuerzo cognitivo van a estar cansados, no van a estar despiertos, entonces un poquito más tarde... Eso que muchas veces vemos, ¿no? En las clases que llegan a las 9 y ya están cansados. Claro. Digo, ¿cómo es posible? Si no son las 5 de la tarde o son las 3 de la tarde. Sí, pero a lo mejor se han ido a dormir a la 1 de la mañana. Completamente. Se han dormido, más que se han ido a dormir, se han dormido a la 1 de la mañana. Totalmente. Y ya por finalizar, hablando de las funciones ejecutivas, qué importantes son desde las edades tan tempranas, ¿no? Porque aunque no tengamos esa corteza prefrontal desarrollada, ¿no? Hasta que son bastante más mayores, qué importante trabajarla desde pequeños. Yo creo que es lo más importante. Coincidimos. Justo con, o también acompañado de todo lo que hace referencia a la educación emocional. Completamente. Porque trabajar esa... Además hay estudios que lo demuestran, ¿no? Las personas que desde pequeños ya tienen o han trabajado las funciones ejecutivas, por ejemplo, son capaces de poner ese freno de mano. Ese manejar impulsividad, ese manejar la impulsividad, tienen más éxito y se sienten más satisfechos con su vida cuando son adultos. Y eso no tiene que ver con los contenidos para nada tradicionales, digamos. Muchas veces caemos en el error a la hora de buscar como padres, ¿no? De buscar colegios, de decir, bueno, que nos preparen para esa selectividad, la mejor escuela. Y me parece tan importante que el niño se sienta seguro, que el niño pueda desarrollarse en ámbitos personales. Me parece tan importante. Es más importante porque el niño que se siente y la niña que se siente segura, que tiene autonomía, que sabe organizarse, que sabe planificar. Llegará incluso a esa adolescencia ya más preparado, ¿no? Para poder abordar esas carencias que va a tener, pero porque madurativamente no está preparado para abordarlas, ¿no? Exacto. Hay que ir poquito a poco, por eso, porque no estamos del todo... Pero hay que trabajarlos ya desde pequeños, por ejemplo, jugando. Qué importante el juego, qué importante. El juego. Y el movimiento. Sí, dentro del juego hay juego con movimientos y movimiento, el deporte, el tocar un instrumento. El tocar un instrumento es una actividad que prepara y trabaja muchísimo las funciones ejecutivas y no hace falta ser la virtuosidad en un instrumento, ¿no? Pero son actividades, el arte, ¿no? El decidir qué vas a hacer con un trozo de madera, con una plastilina. Que también aprovechemos y fomentemos esa creatividad, ¿no? Eso es.
Que es lo que decíamos al final, no darle tantas respuestas y hacerle más preguntas. Sí, señora. Trabajar y que se desarrollen, que muchas veces los niños nos sorprenden. O sea, me pasaba en la clase de justo de 2 años, de niños muy pequeños, que le habían puesto troncos de madera y ellos mismos lo habían juntado y tocaban la mano y decían quema. Digo, habían hecho una fogata. O sea, me parece impresionante y nunca hubiésemos pensado que iban a hacer eso. Pero estaban que les gustaba mucho el tema de los indios y habían llegado a eso. Digo, qué importante desde muy pequeños dejarle esa libertad, no tener el juego tan estructurado. No. Es decir, esto se usa para esto. No, déjalo. Démoslo el juego libre. De ahí la importancia también de materiales sin estructura inicial, ¿no? Que ayudan mucho. Además, los pequeños son, fijaros, animo a las familias, ¿no?, a que pongan unas piezas en casa. Sí, y unas piezas que no tienen ni que comprar, que muchas veces cajas que tengo de las galletas, de no sé un colador, un mortero. Eso es, piezas de madera por ahí sueltas, lo que sea. Y os animo a las familias a observar, estando allí porque se tiene que sentir seguro. Completamente. Y no somos responsables y por lo tanto no tienen que hacerse daño, pero dejarlos un buen rato y todo lo que hacen y cómo son capaces también de mantener la atención. Que tan importante es. Que es más importante al final, antes que los contenidos, lo que decíamos, esa atención, ese control de impulso, esa flexibilidad cognitiva, ir trabajando esas funciones ejecutivas que tan importantes son. Es que esos hábitos mentales, ¿no?, que trabajamos. Sí, señora. O sea, todo eso, es que me parece fundamental. Es que los vamos a preparar para la vida. ¿Qué es el objetivo? ¿Qué es el objetivo? No, prepararlos para la vida. No para aprender matemáticas o lengua, al final eso llegará. O idioma, porque va a llegar. Esos contenidos llegarán. Va a llegar. Es como el niño, que también son importantes. Por supuesto, pero van a llegar. Pero esto es como el niño que a lo mejor está toda la clase leyendo y hay algún niño que no lee todavía. Tranquilidad. Es que cada niño tiene un ritmo, pero me parece más importante focalizar en otro tipo de aspectos. Sí, tanto al final el currículum, ¿no? ¿Por qué tanta insistencia, ¿no? Pero al final creo que es un paradigma, que estamos llenos de paradigmas, que poco a poco, gracias a toda la investigación que se hace, ¿no?, gracias a formaciones como la vuestra y de DuFers y de toda esa gran familia que tenemos, me parece fundamental, de verdad que sí. Es que, de hecho, los adultos también es fundamental, porque vamos a tener que relacionarnos con personas, vamos a tener que seguir normas, vamos a tener que convivir, vamos a tener que crear posibilidades, vamos a tener que inventar y reinventarnos constantemente a lo largo de la vida, y todo eso es gracias al trabajo sobre funciones ejecutivas, sobre educación emocional, todo lo que, bueno, la neuroeducación, ves, todas estas pedagogías, ¿no?, también nos van a ayudar y son fundamentales. Pues muchísimas gracias, Carmen, por venir, a ti, por acompañarnos en este episodio, que estoy segura que va a ayudar a un montón de familias. Y si cualquier familia tiene alguna duda, que nos lo dejen en comentarios. Por supuesto. Que estaremos encantados de contestarle. Y muchas gracias por escuchar este ratito también el podcast. Pues nos vemos en el próximo episodio de ¿Lo pensamos?